Muy buenas noches, buenas tardes o quizás buenos días. Aquí estamos nuevamente reunidos alrededor de la palabra de Dios para escudriñar sus misterios, su revelación y su mensaje para cada uno de nosotros en estos días. He gozado de la compañía a través de los medios, de los comentarios que ustedes hacen, y me parece de que estamos avanzando en el conocimiento de Dios. Ese conocimiento de Dios que nos acerca a Él, que por un lado demuestra nuestra pequeñez, nuestra necesidad, nuestra desnudez, pero por el otro muestra su santidad, su amor, su gracia, su perdón por cada uno de nosotros. Y en esta hora quisiera invitarles a contemplar dos incidentes en la vida de Jesús que muchas veces en mi vida y estudio personal he pasado por alto y no he contemplado la verdadera dimensión del encuentro que Jesús tiene con los discípulos cuando llama a Pedro y a Juan y a Jacobo para ser pescadores de hombres. Hay en ese encuentro un poder y una fuerza y una revelación hecha por Pedro que debe cautivar nuestro pensamiento y nuestra reverencia por Dios. Déjenme explicar un poco antes de que la santidad de Dios, la santidad de Jesús, implica el hecho de que Él es aparte, de que Él pertenece a un género, a una condición completamente diferente de la condición en la que nosotros estamos. Que Él es santo porque está más allá, porque es poderoso y porque en nuestra esfera ni siquiera podemos entenderlo, comprenderlo. Lo que Pedro y los discípulos experimentaron ese día fue una revelación enorme del poder y la majestad de Dios. El incidente es simple, parece común, parece algo completamente sencillo. Y muchas veces hasta yo he ocupado la ilustración para enfatizar el hecho de que Dios siempre va a proveer por nosotros. Pero ese es una explicación hasta cierto punto mezquina, baja. La grandeza de la explicación está en lo que finalmente Pedro revela frente a esta situación. Y si vamos a el capítulo 5 de Lucas, nos vamos a encontrar con este incidente relatado en una forma bastante magistral. Y Jesús se va a orillas del mar de Galilea, le pide a Pedro que le preste la barca para predicar, para que la gente no lo apriete y él pueda proyectar la voz a la gente que está en la playa. Una vez que termina su sermón, le dice a Pedro, Pedro, ve a pescar. Y Pedro le dice, Señor, le dice, tú eres maestro, rabino, pero yo soy pescador. He pescado toda la noche y no hemos pescado nada. Absolutamente nada. ¿Cómo vamos a ir a pescar ahora? Era el mediodía, a las 11 de la mañana o quizás las 2 de la tarde. Entonces Jesús le indica lo siguiente y le dice, lleva la barca hacia aguas más profundas y echa allí las redes para pescar. Maestro, hemos estado trabajando duro toda la noche y no hemos pescado nada, le contestó Simón.
Pero como tú me lo mandas, echaré la red. De esto vamos a hablar otro día. Como tú me lo mandas. Hay otras versiones que dicen, en tu palabra echaré la red. Y dice el versículo 6, así lo hicieron. Y recogieron una cantidad tan grande de peces que las redes se rompían. Entonces, llamando por señas a sus compañeros de la otra barca, para que los ayudaran, ellos se acercaron y llenaron las dos barcas a tal punto que comenzaban a hundirse. Ustedes saben que los pescadores pescan al atardecer o de noche. Aquí estamos en el medio del día y Jesús hace un milagro, pero extraordinario, un milagro que sorprende no solamente a los discípulos, sino que todos aquellos que están observando qué es lo que pasa. Al ver esto, Simón Pedro cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo, apártate de mí, que soy pecador. La revelación de Pedro indica de que él ve en Jesús a un ser completamente diferente, a un ser divino. Se arrodilla y dice, apártate de mí, que soy pecador. Él conoce su condición de hombre y reconoce a Jesús como Dios mismo. Hay un temblor, un espanto, un sentido de sobregimiento extraordinario, porque están frente a uno que es el Santo de los Santos. Al ver esto, sus compañeros estaban asombrados ante la pesca que habían hecho, como también lo estaban Jacobo, Juan, hijos de Zebedeo, que eran hijos de Simón. Queridos hermanos, el reconocimiento de Pedro de decir, apártate de mí que soy pecador, indica el hecho de que él sabe, reconoce y se ha dado cuenta que Jesús pertenece a otra era. Los peces del mar se reunieron para meterse en la red. La naturaleza entera le obedece y le sigue. El siguiente incidente muestra aún más una dimensión más potente acerca del poder y la santidad de Jesús. Está registrada en el libro de Marcos, el capítulo 4, el versículo 35 en adelante. Jesús ha estado predicando en el mar de Galilea y cansado del trabajo, de la relación con la gente, de aconsejar, de sanar, de predicar, de levantar los espíritus de la gente, le indica a los discípulos, súbanse a la barca. Y él sube con ellos y se encaminan en la dirección opuesta hacia el otro lado del mar de Galilea. El mar de Galilea está metido como en un cañón, donde repentinamente surgen vientos violentos, que aunque el mar de Galilea es un lago pequeño, las olas se levantan gigantescas y la pequeña barca con los discípulos en él ya zozobra. Pero Jesús, producto del intenso trabajo que ha tenido con la multitud, descansa y duerme plácidamente en la proa del barco. Los discípulos son ávidos pescadores, diestros en el manejo de las cosas del mar. Pero sin embargo, esa noche sienten miedo y zozobra. Y en su desesperación, y este es otro área de exploración teológica, recurren a Jesús. Y le despiertan y le dicen, despierta, ¿no ves que perecemos? Y entonces el versículo 39 del versículo 4
Dice, él se levantó y reprendió al viento y dijo, calla, enmudece. Hay otras versiones que dicen, silencio, cálmate. Queridos hermanos, los discípulos conocían ese viento huracanado. Sabían la situación, cuán difícil era. Y entonces, al oír la voz resonante de Jesús, quedan sorprendidos. El Evangelio dice que al instante el viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. Las aguas del lago se convirtieron en un espejo donde se reflejaba la luz de la luna. Jesús tiene algunas palabras para los discípulos, pero la reacción de los discípulos es la que nos debe sorprender. Y les dice, ¿por qué tienen tanto miedo? ¿Todavía no tienen fe? Entonces ellos estaban espantados y se decían unos a otros, ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? En estos dos incidentes Jesús ha mostrado una faceta completamente diferente de lo que es sanar, lo que es predicar, lo que es aconsejar y amar a los niños, perdonar a los pecadores. Tiene un dominio sobre la naturaleza. Jesús es santo, es separado, es el Hijo de Dios. Es el alto y sublime. Jesús es todo para nosotros. Los discípulos están espantados, reconocen la calidad superior de Jesús y dicen, ¿quién es este que hasta los vientos y el mar le obedecen? Cuando nos acerquemos a Dios, acerquémonos con reverencia, con silencio, de tal manera de que podamos sentir su santidad, su poder, su soberanía sobre nosotros. En días como estos, en que la muerte y la enfermedad nos rodean, la incertidumbre y el miedo nos oprimen, fijemos nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, el Dios altísimo, el todopoderoso, el Adonai del Antiguo Testamento, aquel que es capaz de dominar los vientos de la tierra. Y tengamos una actitud de respeto y reverencia para con Jesús. Quiero decirles, Jesús se identifica como el Hijo del Hombre, el hermano nuestro, pero Él es Dios mismo. Por lo tanto, cuando Él dice en la cruz, Jesús expresa lo siguiente: Señor, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Es Dios mismo que te está perdonando a ti y a mí. ¿No debiera ser eso un motivo de profunda reverencia al encontrarnos con Dios? Puede ser que cada uno de nosotros esta noche al orar pueda decir: apártate de mí, que soy pecador. Que reconozcamos nuestra condición frente al Rey del Universo. Cuando lo hagamos, Jesús dirá: ven a mí y mora en mi casa. Que Dios nos bendiga. Oremos.
Amado Padre, gracias te damos por tu bendición, por tu cuidado, por tu protección y más que nada por la revelación de tu santidad, tu poder y tu potencia. Ayúdanos a confiar en ti, que nos llevarás por ese poder a la Canaán celestial. En el nombre de Jesús pedimos.